Hola, esta es la segunda parte de una ponencia en tres partes sobre conceptos y categorización. En la parte interior terminamos con la conclusión que una buena metáfora para nuestros conceptos o categorías más bien es que son como océanos en el sentido de que no hay un límite claro entre lo que pertenece a una categoría y lo que no le pertenece. Ok, ahora de esto pues surge un problema. Si no hay límite claro entre nuestras categorías, ¿cómo categorizamos? O sea, ¿cuál es la información que usamos para categorizar? Pues para introducir la propuesta alternativa de cuál es la información que usamos para categorizar, o sea, de la naturaleza de nuestros conceptos, para introducir la teoría alternativa, tengo que hablar de un problema más con la teoría clásica, que es quizás sea un problema que ya conozcan bien. Bueno, uh, otra vez, ¿no? Una buena metáfora de la teoría de la categorización según la teoría clásica es que funciona como un interruptor y que un interruptor solo tiene dos estados posibles, cerrado o abierto. Otra implicación, y vimos que no, pues no es así cuando categorizamos, pero esto tiene otra implicación que todavía no hemos revisado, evaluado, y esta es la siguiente, que si hay solamente dos estados posibles, o entras o no entras a la categoría, pues debería ser que todos los miembros de una categoría son iguales, iguales de buenos miembros de la categoría porque todos satisfacen la definición y cierran el interruptor. No deberían existir cosas que fueran mejores miembros que otras. O sea, no tiene sentido, bajo esa metáfora, hablar de cosas que cierran el interruptor más que otras. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahora pregunta, ¿es así? ¿No consideramos que todos los pájaros son iguales de pájaros que los demás pájaros? ¿O hay pájaros más pájaros que los demás? ¿O si hay vehículos que son más vehículos que los demás? Si es así, y ya lo saben, es así, pues esto es otro problema para la teoría clásica y terminaría con ella, básicamente. Entonces, pues ya lo saben, es así. Pero hay una cosa muy interesante que notar antes de ponerle el clavo final en el ataúd de la teoría clásica. Um, no, sí, ahora no es una cuestión de que no, una cosa que vimos es que nuestras categorías no tienen bordes bien definidos. Ahora, este segundo problema no tiene que ver con el límite entre categorías, pero uh, con los miembros, con las cosas que sí consideramos que son miembros de la categoría. Okay. Por ejemplo, si les pregunto de todos estos si son pájaros, y otra vez hacemos el ejercicio de evaluar en la escala, pues no, probablemente me van a dar evaluaciones por arriba de 50, ¿no? Quizás haya uno, quizás la gallina aquí o el, ¿cómo se llama? Su macho, no me acuerdo, el gallino, el gallo. Quizás en este caso dijéramos, pues no sé si es un pájaro o no, pero le daríamos más como un 60 por lo menos, ¿no? ¿Es esto un pájaro? Pues sí, un pájaro, sí, un pájaro un poquito raro, pero sí, un pájaro, sí, un pájaro, sí, un pájaro, pues un poquito raro, pero sí, un pájaro, pues un poquito raro, pero sí, un pájaro, sí. ¿No? O sea, daríamos calificaciones por arriba de 70. Entonces, la cuestión aquí no es si son pájaros o no.
creo que consideramos, la gran mayoría, que todos estos animales aquí son pájaros. No tenemos dudas en cuanto a si son pájaros o no. El asunto que les quiero indicar es que dentro de estos pájaros uh, hay algunos que consideramos que son más pájaros que otros. Por ejemplo, se les preguntó a unas personas otra vez, a unos jóvenes estadounidenses, estudiantes de licenciatura en alguna universidad, a principios de los 80, se les pidió que evaluaran qué tanto cada pájaro, y estos fueron ejemplares que se usaron en el estudio, se les pidió que evaluaran qué tanto cada pájaro representa a la categoría pájaro en una escala de 1 a 7, donde 1 es muy poco representativo y 7 es muy representativo. Ok, y estos fueron los resultados, ¿no? Primero pueden hacer el ejercicio por ustedes mismos, ¿no? ¿Qué tanto representa, qué tan representativo es este de la categoría pájaro? ¿Qué tan representativo es este? Este, 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 este y este. Bueno, quizás fuera un poquito rápido, pero para que se dieran una idea y que puedan comparar sus evaluaciones con las que salieron en este estudio de 84. Entonces se calcularon, ¿no? Cada persona generó sus evaluaciones y se sacó una media del grado de representatividad de cada uno de esos pájaros. Un detalle importante, en cambio con lo que estoy haciendo aquí en el estudio, las personas vieron palabras, no vieron imágenes. Y lo que sale, según si se presentan imágenes o palabras, no es exactamente lo mismo, creo. Lo que es un detalle interesante. Pero bueno, vamos a poner esto de lado, pero sí es importante que sepan que no, si hay discrepancias importantes entre sus evaluaciones y las que vean en los resultados, pueden ser debidas en parte a que las personas vieron palabras y quizás haya diferencias culturales también. Un tema que no voy a tocar. Ok, entonces, aquí están los, ¿no? Resultados, las evaluaciones, las medias de las evaluaciones de representatividad de toda una lista de pájaros que tuvieron que evaluar los participantes. Y vemos que, pues, los nombres que tienen una estrellita verde son los pájaros cuya imagen está aquí, ¿no? Aquí está pues el petirrojo, azulejo, golondrina, lechuza, buitre. Este es la bandera, o también conocida como andarillo grande. Pues aquí tenemos a la gallina, no sé si seguro si es gallina o gallo, pero bueno. Flamenco, albatros. No sabía, el albatros, hablamos del albatros en la clase. Le cambié la foto porque aquí se ve que tiene patas palmadas. Ok, entonces, vemos, la teoría clásica nos dice, o eres un pájaro y si eres un pájaro y ya, o no eres un pájaro, ¿no? Pero aquí vemos que claramente hay pájaros que son más pájaros que otros. O sea, estos tres, petirojo, azulejo, golondrina, tienen puntuaciones por arriba de 6. ¿No? Se dicen que son muy representativos de la categoría. La lechuza también bastante representativa, dijeron los estadounidenses, el buitre menos, la lavandera menos, la gallina menos aún, y el flamenco y el albatros muy poco representativos.
Entonces, esto no cuadra con la teoría clásica, de que, ¿no? Que todos fueran pájaros, pero que este fuera más pájaro que este. La teoría clásica no tiene forma de explicar, ¿no? Pues si lo que sucede es que, ¿no? Categorizamos a todos estos, decidimos que son pájaros, porque uh, concuerdan, tienen las características de nuestra definición de pájaro, todos tienen las características de la definición, pues ¿por qué hubiera unos que son más pájaros que otros? Si todos cumplen con la definición. La teoría clásica no tiene forma de explicar por qué se da este fenómeno. Ahora, otro detalle antes de llegar a lo que se dio como explicación es que la representatividad no es, se estudió esto con precisión y se encontró que la representatividad no es una cuestión de qué tan frecuentemente viéramos diferentes ejemplares de una categoría. O quizás la frecuencia impacte un poco, pero no logra ni cerca a poder explicar las diferencias de representatividad. Y aquí les doy unos ejemplos simplones, pero que ilustran que la representatividad no es meramente una cuestión de frecuencia. O sea, por ejemplo, no vemos sillones mucho más seguido que alfombras. Pero si pero consideramos que los sillones son más muebles, son mejores ejemplos de la categoría mueble que una alfombra. Aunque veamos los dos más o menos con la misma frecuencia. Un sillón es mucho más representativo de la categoría mueble que una alfombra. Pero la diferencia de la frecuencia con la cual vemos los dos no es muy grande. Tampoco vemos naranjas mucho más seguido que piñas. Aún así, probablemente consideren que la naranja sea más representativa de la categoría fruta que la piña. Quizás la diferencia no es tan grande, pero a pesar de que vean naranjas, quizás igual, incluso aquí en México, vemos naranjas menos seguido que piñas, no sé, pero el punto es la diferencia de la frecuencia con la cual vemos, tocamos, comemos naranjas o piñas, pues no es muy grande. Y aún así hay una diferencia, ¿no? Una es más representativa de la categoría. Muchas personas consideran que la naranja es más representativa de la categoría fruta que la piña. Ok, entonces esto no se puede explicar en términos de la frecuencia con la cual vemos o interactuamos con cada uno de estos ejemplares de las categorías. ¿Ok? Entonces, importante, ¿no? La representatividad no es una cuestión de qué tan frecuentemente vemos una cosa. Entonces, ok, entonces seguimos. La representatividad, ahora lo que les quiero mostrar es que la representatividad es un fenómeno cognitivo importante que influye nuestro uso de los conceptos de varias formas. Primero les quiero dar un ejemplo de cómo influye el uso lingüístico y luego la categorización. Okay. La parte lingüística. En muchos idiomas hay formas de puntualizar o matizar afirmaciones o categorizaciones, ¿no? Por ejemplo, en español podríamos decir, estrictamente hablando, Mariana todavía es estudiante de la UNAM, pero no, está inscrita, pero lleva 5 años sin entrar a un salón. Quizás sucedan esos casos. Entonces, estrictamente hablando, es estudiante, pero ya lleva años sin venir, sin ir a la uni. Entonces, por eso diríamos estrictamente hablando. Y podemos decir de otra persona, como mi vecino o mi vecino Arturo, Arturo es un chef de verdad. ¿No? Ahora queremos decir,
Ah, aquí estamos hablando de nuestro ideal de chef. Pues Arturo es un ideal de chef. Ok. Pues sucede que el uso de esas dos formas interactúa con la representatividad. Así lo vemos. Básicamente el punto es, usamos la forma estrictamente hablando con casos poco típicos de una categoría y usamos de verdad con prototipos. ¿No? Por ejemplo, si les digo, estrictamente hablando, el gorrión es un pájaro. Me dirían como que, ¿por qué dices eso? ¿No? Pero si les digo, el gorrión es un pájaro de verdad, ok, podrían entender qué digo, ¿no? Sería más aceptable. Poquito raro quizás, pero mucho menos raro que decir estrictamente hablando el gorrión es un pájaro. Eso es completamente extraño. Y al revés, si les digo el pingüino es un pájaro de verdad. No, si quiero, en el mismo, usando de verdad, ¿no? De a de veras. El pingüino es un pájaro de a de veras. ¿No? Es extraño. Pero si les digo estrictamente hablando, el pingüino es un pájaro, ahora eso sí es totalmente aceptable. Interesante. Entonces hay manifestaciones lingüísticas de la representatividad. Ok. Ahora también hay una relación entre la representatividad y la categorización, y quizás lo puedan adivinar. Entre más representativo es un objeto de su categoría, más rápido es categorizado. Eso se verificó en un estudio en los 73. Sorprendentemente, creía que había miles de estudios de esto, pero no, hay muy poquitos. Quizás haya solamente 2 o 3 de lo que pude encontrar. Pero bueno, ahí está. Um, entonces, en el estudio, los participantes evaluaron la representatividad de varios ejemplares de varias categorías y luego categorizaron, y otra vez fue puramente verbal, no fue con imágenes. Tuvieron que evaluar, no, leer frases así, enunciados así, y decidir si eran verdaderos o falsos. La golondrina es un pájaro, las vacas son mamíferos, los osos son pájaros, etcétera. Y lo que luego analizaron qué tanto las personas se tardaron en responder solamente en el caso de los enunciados verdaderos, ¿no? Como la golondrina es un pájaro y la vaca es un mamífero. Y dentro de esto se observó una alta correlación entre el grado de representatividad y la velocidad de categorización. Entonces, todo esto para decir que la representatividad parece una dimensión algo importante de nuestro uso de nuestros conceptos. Entonces, pues es una dimensión quizás importante que queremos que nuestra teoría de los conceptos básicamente pueda explicar por qué se dan estos fenómenos. Primero, por qué se da la representatividad y segundo, en este caso voy a explicar por qué hay una relación entre representatividad y tiempo de categorización. Ok, primera parte de la tarea es explicar qué hace que un objeto fuera más o menos representativo de una categoría. Hemos visto que no es la pura frecuencia con la cual interactuamos con el objeto. Más bien, lo que se ha descubierto es que depende de qué tan comunes son las características del objeto en toda la categoría. Entre más comunes son las características de un objeto en una categoría, más representativo es el objeto de la categoría. Por ejemplo,
Ahí va toda una lista de características comunes, que no son definitorias, que son, algunas sí se encuentran en todos los pájaros, como ponen huevos y tienen alas, pero varios otros son meramente comunes. Entonces, como vuela, pues prácticamente todos los pájaros pueden volar, quizás los pingüinos sean la única excepción, quizás no consideramos que los gallos y gallinas vuelan de verdad. Otra característica ahora es claramente meramente común, es que es tener un cuerpo pequeño con la forma del cuerpo del gorrión, o que se parezca, ¿no? Que el cuerpo del pájaro se parezca a la forma del cuerpo del gorrión. Tener patas y picos pequeños, bueno, con respecto al cuerpo. Es otra característica común. Construir nidos en árboles. No todos los pájaros construyen nidos en árboles. Por construir nidos quiero, ¿no?, armar con el nido con ramitas y otras basuritas que encuentren. Arman el nido prototípico. Pues no todos hacen esto. Otros ponen sus huevos en un hoyo que encontraron en una rama o un árbol, o ponen un hoyo en la arena, es lo que hacen los flamencos, o literalmente dejan sus huevos entre unas piedras, etcétera, ¿no? Entonces, aunque es bastante común que los pájaros construyen nidos en árboles, no todos lo hacen. Comer semillas, también muy común, pero no todos lo hacen. Trinan, este de... Pues yo no sabía que se decía trinan, pues se dice trinan. Oh my God, ya estoy empezando a estar cansado. Bueno, entonces, trinar es común, pero no se encuentra en todos los pájaros. Ok. Entonces, varios ejemplos de características comunes. Y sucede ahora, les hablo de todo esto porque nos permite entender qué es lo que determina la representatividad. Notarán que el petirrojo, el azulejo y la golondrina tienen muchas de esas características, si no son todas, ¿no? Y en cambio, el buitre y el flamenco tienen pocas de esas características. Y es por ello que entonces podemos ver una correlación entre estas son características que son comunes, estoy indicando con mi dedo todo esto aquí, que son comunes en la categoría, o sea, hay varios ejemplares, especies de pájaros que tienen, aunque no sean todos, hay varias especies de pájaros que tienen esas características, o sea, se encuentran esas características frecuentemente en la categoría de los pájaros. Y estos pájaros tienen muchas de esas características y estos pocas, y sucede que estos consideramos que son muy representativos de la categoría y estos pocos. Entonces hay una correlación entre cuántas características comunes tiene un pájaro y qué tan representativo es de la categoría. Entonces eso sugiere que esto es lo que explica la representatividad. Entre más características comunes en la categoría tenga un ejemplar, más representativo es de la categoría. Ok. Ahora, entonces, con esto podemos explicar el fenómeno de la representatividad. Pero no hemos terminado la chamba. Lo que queremos es una teoría completa de la categorización. Y nos tenemos que enfrentar con el problema con el cual terminé la parte 1 de esta sección sobre categorización, a saber, si no hay límite claro entre nuestras categorías, ¿cómo categorizamos? ¿Cuál es la información que usamos para categorizar? ¿Cuál es la naturaleza de nuestros conceptos? ¿No? Bueno, ok. Viene la explicación. Y la explicación descansa en la explicación, no, en la representatividad. Ok. Esta es la teoría del prototipo. La idea es que nuestros conceptos no son definiciones.
Más bien, mi representación de la categoría pájaro, de la categoría fruta, mueble, etcétera, es el prototipo de la categoría. ¿Y qué es el prototipo? Pues es una representación del ejemplar de una categoría que tiene el mayor número de características comunes en ellas. O sea, es el ejemplar más representativo de la categoría. Por ejemplo, quizás mi concepto de pájaro fuera una imagen mental o una lista de características del gorrión. Existen otras variantes otras formas de explicar, otras, digamos, variantes de la teoría del prototipo, pero me voy a quedar con esta, es suficiente para los propósitos de la clase. Ok, va. Entonces, ¿cómo funciona la categorización con prototipos? Pues no consiste en evaluar si un objeto tiene cada una de las características del prototipo, ¿no? Más bien, consiste solamente en evaluar qué tanto se parece un objeto al prototipo de una categoría. Entonces, en este modelo, la categorización no es un introductor. No se limita a si está en categoría o no está en categoría. Más bien, la similitud es una cuestión de grado, ¿no? Un objeto puede ser más o menos similar al prototipo de una categoría. Y bueno, ¿cómo funciona la categorización? Pues entre más similar es un objeto al prototipo de una categoría, más confiamos que forma parte de la misma categoría que el prototipo. Pero no hay borde claro, la categoría no tiene borde claro. Entonces puede haber objetos que son algo similares al prototipo. Entonces, sí son algo similares, pero no tanto. Entonces, no sabemos bien si queremos ponerlos en la misma categoría que los demás pájaros o no. ¿No? Entonces, eso es una gran ventaja de la teoría de prototipos comparado con la clásica. Ok. Ahora vamos a entrar un poco más a cómo funciona la explicación del por qué no hay límite claro entre categorías. ¿No? Consideremos casos ambiguos de vehículo, ¿no? Estos aquí, que ciertas personas dijeron quizás sí, quizás no, son vehículos. ¿Qué podría estar pasando según la teoría del prototipo? Pues se parecen algo al prototipo de un coche, de un vehículo, que es probablemente un coche. Tienen ruedas, sirven para moverse. Entonces, se parecen algo, ¿no? Y esto de tener ruedas es una característica muy común en la categoría, entonces tiene algo de fuerza, pero la semejanza es limitada. Y lo que pasa es que también se parecen un poco a prototipos de no vehículos. Los patines se parecen a prototipos de botas. Uh, no me acuerdo cómo se llama. Carretilla se parece un poco al prototipo de una maceta, por esta parte de aquí, donde podríamos plantar flores. Entonces se parece un poco a un prototipo, pero se parecen también, se parecen también un poquito a otros. Por eso quedan entre los dos. Y es esta noción de que la categorización no es sí o no, pero es cuestión de grado de similitud, que es lo que permite a la teoría del prototipo explicar por qué no hay límite claro entre nuestras categorías. Ahora, ok, bien, usamos la noción de grado de similitud intuitivamente, pero sucede que la podemos hacer más rigurosa y no es muy complicado. La idea es que lo que determina el grado de similitud entre cualquier par de cosas es el número de características que comparten. O si comparamos, ¿no? Ciertas cosas son o lo tienes o no lo tienes, ¿no?
no sé, patas, o tienes patas o no tienes patas, quizás, o plumas, más o menos, ¿no? Pero muchas cosas son más continuas, ¿no? Quizás tienes muchas plumas o pocas plumas. Quizás tienes un pico largo o un pico pequeño, ¿no? Entonces, en este caso es, pues, qué tanto se parecen. No es si los dos comparten la característica de tener un pico o no, pero qué tanto se parecen sus picos, ¿no? Si son iguales de largos, de grandes, etcétera, ¿no? Entonces son dos formas de calcular la similitud. Depende de la característica. Hay características que son binarias casi, ¿no? Como poner huevos, o pones huevos o no pones huevos. Y otras características que son más continuas, como qué tan grande es el pico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ok, entonces el punto es, lo que determina el grado de similitud es cuántas características comparten, cuándo son características binarias, cuántas comparten, y cuándo son características más continuas, pues qué tanto se parecen, ¿no? Si tengo, ¿no? Por ejemplo, un pico de 30 centímetros y un pico de 40, pues se parecen más que un pico de 5 centímetros y un pico de 40. Ok. Bien, y un detalle importante es que no todas las características son iguales. ¿Qué quiero decir por eso? Es que las características del prototipo que se encuentran en muchos ejemplares de la categoría dan más puntos de similitud que las características del prototipo que se encuentran en pocos ejemplares, ¿no? Por ejemplo, en la categoría pájaro, la característica construye nido da más puntos de semejanza que salta o come semillas. No, por ejemplo, si les voy a dar un ejemplo aquí cómo funciona esto. Ok. Consideremos dos especies de pájaro ficticias, los as y los bes. Tienen todas las mismas características, salvo que los as construyen nidos, caminan en vez de saltar, y son omnívoros. Los bes ponen sus huevos entre piedras, saltan y comen semillas. Entonces, suponiendo que el prototipo de la categoría pájaro es algo como un gorrión, pues los bes tienen más características en común con el prototipo de los pájaros que los as, ¿no? Los bes comparten saltar y comer semillas y todas las demás características que tengan, pero los as solo comparten la característica de construir nidos con el gorrión. Aún así, podría ser que los as nos parezcan más similares al prototipo que los bes, porque construir nidos, en comparar los as con el prototipo, tener la característica de construir nidos me da más puntos de semejanza que las características de saltar o comer semillas. Entonces podría ser que consideremos que los as son más pájaros, más representativos de la categoría pájaro que los bes, a pesar de que comparten menos características con el prototipo de los pájaros que los bes, ¿no? Quizás en determinar qué tan similar es algo al prototipo El punto es que en este ejemplo ficticio, en determinar qué tanto se parecen los as al prototipo de pájaro, tener la característica construir nidos tiene mucho más peso, da más puntos de similitud que saltar y comer semillas. Esto es el punto. Hay características que dan más puntos de semejanza que otras. Y si lo piensan, ¿no? Y no sé si es porque yo inventé el ejemplo, pero imaginen un pájaro
cuyas características conocidas son construyen nidos, caminan y son omnívoros. Y otra especie que ponen sus huevos entre piedras, saltan y comen semillas. ¿Cuál de los dos nos parece más pájaro? Más que pertenece más a la categoría pájaro. Yo tengo el feeling un poco que los as. Quizás es porque yo inventé, ¿no? Aunque saltar y comer semillas son dos características comunes de ser un pájaro, construir nidos es una muy fuerte. Entonces, si tengo la característica construir nido, puede ser que parezca más pájaro, incluso a pesar de que no tenga esas características de saltar y comer semillas. Eso es la idea. ¿Ok? Ahora viene un punto crítico de la propuesta en cuanto a cómo funciona la categorización con prototipos. Ya está implícito en la noción de que categorizar es determinar el grado de similitud con el prototipo. Y la implicación es la siguiente: para estar en la categoría, un objeto no tiene que tener todas las características del prototipo, solo tiene que ser suficientemente similar. Y hay varias formas de ser similar al prototipo. Les doy otro ejemplo de... el punto es que es posible que, lo a que voy es que, en cambio con lo que dice la teoría clásica, puede ser que no haya ninguna característica, que observemos una categoría y no podemos encontrar una característica que todos los ejemplares de la categoría tengan. Eso es una consecuencia de lo que estamos diciendo aquí. Y les voy a explicar por qué. Okay. Con este ejemplo ficticio. Digamos que el prototipo de una categoría tiene las características A, B, C, D, E, F y G. Ahora, imaginemos que hay miembros que se parecen al prototipo porque tienen A, B, E y F. Otros porque tienen A, C, D y G. Aún otros porque tienen B, D, E y F. Y todos son miembros de la categoría porque se parecen suficientemente al prototipo. Sin embargo, no hay ninguna de las 8 características del prototipo que aparezca en cada uno de los 3 miembros, ¿no? Por ejemplo, veamos la característica A. Pues está en el primero y en el segundo, pero no en el tercero. ¿Ok? B. Está en el primero y el tercero, pero no en el segundo. E. Primero, segundo, primero, tercero, pero no en el segundo. F igual. Primero, tercero, pero no en el segundo. Y G está solamente en el segundo. Entonces, estos son los miembros, no, junto con el prototipo, son los miembros de la categoría. Pero no hay ninguna característica que aparezca en los 3. Entonces, en teoría, bajo la teoría del prototipo, podría que no haya ninguna característica que fuera compartida por todos los ejemplares de una categoría. Entonces, esto es realmente antidefinición. ¿No? Si hay una definición, pues tiene que haber características que todos los miembros de la categoría tengan. Y lo que estamos diciendo aquí es que no tiene que ser así. Ahí va. Otra forma de entender lo que implica esto o qué significa esto. La idea aquí es que la semejanza entre los miembros de una categoría es como la semejanza entre miembros de una familia. Es una metáfora o analogía muy conocida, ha sido usada mucho por las investigadores que crearon la teoría del prototipo, que son Eleanor Roche y Carolyn Mervis. Entonces, este es el punto.
Si vemos estos rostros, pues podemos ver que hay como una especie de aire de familia entre ellos. ¿Por qué? Porque hay algunas características que todos tienen, pues todos tienen la piel blanca, ¿no? Pero esto no nos va a dar algo que se limite a la familia, ¿no? Bueno, ok, entonces podemos ver, ah, tener una barba simétrica, ¿no? Ah, si ven, ¿no? Lo que quiero decir es, mira, él no tiene la barba simétrica, él tampoco, él tampoco, él tampoco, pero él sí, él sí, él sí, él sí, ¿no? Entonces, yo cuando conté esto, identifiqué a 5 de 9 que tienen la barba simétrica. Entonces, muchos tienen la barba así, pero no todos. Tener un bigote, pues, 1, 2, 3, 4, 5 tienen un bigote, pero 4 no tienen. Entonces, tampoco es una característica que todos tienen. Tener lentes, pues no todos tienen lentes. Una nariz grande, pues él tiene una nariz pequeña y él también, ¿no? Los demás tienen una nariz más grande. Entonces, casi todos tienen una nariz grande, pero no todos. Tener el pelo oscuro, pues casi todos, salvo dos. El pelo asimétrico, no lo quiero, es más alto del lado derecho que el lado izquierdo, pues varios también. Uh, este no, ¿no? Entonces casi todos, pero no todos. Orejas grandes, pues otra vez, casi todos, pero no todos. Él, y no sé cuál más, decidí que no tenía orejas grandes. Entonces, no existe, podríamos seguir buscando, ¿no? Incluso, miren, está muy bien construido. Por supuesto, el ejemplo está construido a propósito. Incluso la forma de la cabeza, ¿no? Del rostro. Hay unos que tienen rostro ancho, como él, y otros con un rostro más estrecho, ¿no? Ni la forma del rostro es la misma. Otros, ¿no? Que es curvado, otros más cuadrado. No hay ninguna característica que todos tengan. ¿Ok? Pero hay una especie, podemos ver, quizás, si les dijera, oye, esos son los Freuds, pues, ¿no? Quizás tendría sentido, hay un aire de familia aquí. Así es, si ven a los miembros de una familia, no van a ver una característica que es, ¿no? La característica de, no sé, los Castros o los Pérez, ¿no? Uh, Más bien que hay ciertas características que muchos Péreces tienen, pero no todos, como, no, igual que aquí. Entonces, el ejemplo de la familia, del aire de familia, nos parece una buena metáfora para ilustrar cómo es la estructura de las categorías. Ahora, ¿puede la teoría del prototipo explicar esto? Y la respuesta es sí. En la familia existe un prototipo, es el hombre del centro. Es el hombre que tiene, ¿no? O sea, ¿qué es un prototipo? Es el ejemplar de la categoría que más características comunes en la categoría tiene. O sea, en este caso, el hombre del centro, sus características son, muchas de sus características son características comunes en la categoría. Tiene su barba es simétrica, tiene un bigote, tiene lentes, tiene una nariz algo grande, tiene el pelo oscuro, tiene el pelo algo asimétrico y tiene orejas algo grandes. Entonces, él de cierta forma parece ser como la media de todos los demás. Una forma de pensarlo, ¿no?
Pero mejor dicho, es que cada una de las características que tiene son características muy comunes, ¿no? Por ejemplo, lentes. O uno tiene lentes o no tiene. Pues él tiene lentes. Y tener lentes en la familia es más común que no tener lentes. Tiene bigote. Pues tener bigote es más común en la familia que no tener bigotes, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, bien, ok. ¿Y eso qué? Entonces, esta es la explicación de por qué todos estos son Freuds según la teoría del prototipo. Aunque, no, o por qué vemos un aire de familia, ¿no? De cierta forma. Entonces, hemos visto que ninguna de esas características se encuentran en todos los Freuds. Hay un aire de familia, ¿por qué? Cada uno de los Freuds tiene algunas de las características del prototipo. Y ya, con esto entran a la categoría los Freuds. Y aquí viene una forma más general de decir lo mismo. En todas las categorías existen ciertas características comunes o típicas que no se encuentran necesariamente en todos los miembros de la categoría, pero que se encuentran en muchos. Entonces, lo que hace que unos objetos conformen una categoría para nosotros no es necesariamente que haya unas características que todos tienen. Más bien, es que todos tienen algunas de las características que son típicas de la categoría, como una familia. O sea, lo que une unos objetos en una categoría no es que haya una definición que aplique a todos, es que comparten un aire de familia. Entonces, la hipótesis de la teoría del prototipo es que todas nuestras categorías, con excepciones como formas geométricas, etcétera, es que todas nuestras categorías tienen un aire de familia. Los muebles, los pájaros, las frutas, etcétera. No, no hay característica quizás que todos los muebles tengan, pero hay características comunes, típicas, podríamos hacer la lista de las características típicas de los muebles y veríamos que cada uno de los muebles tiene algunas de las características típicas de la categoría. Lo hicimos con los pájaros, lo podríamos hacer con las frutas. Y por supuesto, como en cualquier familia, el aire de familia es más pronunciado en ciertos miembros que otros. O sea, hay miembros que son más representativos de la categoría, porque de toda la lista de características comunes en la categoría, este miembro tiene muchas de estas características comunes, lo que lo hace más representativo de la categoría, como lo vimos anteriormente. Ok, termino aquí. Ah, síntesis, dos metáforas, una sola explicación. Hemos visto que entre ellas las categorías son, o entre ellas, el espacio entre ellas, las categorías son como océanos, no tienen límite claro. Adentro de las categorías, en su estructura interna, las categorías son como familias. Los miembros de una misma categoría comparten un aire de familia. Y ambas características de las categorías, la gran fuerza, una de las grandes fuerzas de la teoría del prototipo es que puede dar la misma explicación de ambas de esas características. O sea, son el producto de los mismos dos factores cognitivos. Uno, todas las categorías tienen un prototipo. O sea, un ejemplar, o sea, hay características típicas
que se encuentran en muchos miembros, pero no necesariamente en todos. Y categorizar es una cuestión de grado de similitud con el prototipo. Entonces, por ello, todos los miembros se parecen, van a compartir ciertas características, pero como es una cuestión de grado de similitud y no algo cortado al cuchillo, pues los límites entre las categorías no son claros. Entonces, la teoría del prototipo puede explicar todo esto. Entonces, impresionante teoría, pero vamos a ver que también tiene unos problemas. Lo veremos en la tercera parte de esta serie de ponencias sobre conceptos y categorización.